Bienvenidos chicos a otro episodio más de tu podcast Huellas de la Montaña con Jordi Toms y Javier. Y en el día de hoy Javier no nos puede acompañar. Javier, te mandamos un saludo muy fuerte. Hoy tenemos un podcast especial, un podcast diferente al típico de hiking, de montañeros que entrevistamos. Y muchos se están preguntando, porque ya sí me lo preguntaron, de por qué hago un podcast de bariátrica. Bueno, pues la razón es de que muchos me han preguntado, me han dicho, Jordi, pero te veo volando en los Pirineos, te veo volando, te veo corriendo. ¿Qué has hecho? ¿Dieta? No, a mí no me da vergüenza decirlo. Me sometí a una cirugía bariátrica, hoy hablaremos de eso, que me ha dado una nueva vida. Y de hecho hay un canal, el canal de la directa Subir al Balandrau, que muchos me han preguntado que por qué la bauticé con ese nombre, el canal de la doctora Enice Ibarzabal Olano, y es porque es quien me dio la segunda vida y esa ruta yo no la podía hacer por mi obesidad y ahora sí la hago. Así que por eso que muchos me han preguntado acerca de esto. Así que nada, sin más, vamos a hablar de un tema muy interesante de la bariátrica, del pre-post, la vida, la salud, los ejercicios y sobre todo una pregunta que está rondando mucho en el mundo bariátrico y es, ¿acabarán las inyecciones con la cirugía bariátrica o no? Para esto tenemos a dos doctoras, una mi doctora de confianza, mi best ever, la doctora Nitsi desde aquí de España, es cirujana del clínico, y también tenemos a la doctora Sandy Martínez desde Tijuana, que es la capital del mundo del turismo de salud, que eso nos lo hará ella también ahora. Y son dos referentes en el tema de cirugía SADIS, que es el tipo que tengo yo, que yo he bautizado, he dicho que el SADIS es como el Fórmula 1 de la cirugía bariátrica, pero eso conlleva una gran responsabilidad. Tú no haces nada con saber conducir un coche de Fórmula 1, si no sabes ni siquiera pasacambio, te vas a estrellar. Así que también he aprendido bastante. Así que nada, doy paso ahora a la doctora Anisa. Anisa, adelante, bienvenida, gracias por darnos la oportunidad de este podcast. Te dejo para que te presentes un poco. Pues, ¿quién eres? Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Hola, buenas noches aquí desde Barcelona. Yo soy Ainitz Ibarzábal, soy cirujana bariátrica desde hace más de 15 años y trabajo en el Hospital Clínic, como has comentado. Mi actividad pública la hago en el Hospital Clínic, también hago mi actividad privada dentro y fuera de allí. Y además soy profesora asociada de la Universidad de Barcelona. Soy una enamorada de esta enfermedad, donde me dedico exclusivamente a esto y estoy encantada de estar aquí contigo, fuera de nuestro ambiente hospitalario habitual, ¿verdad, Jordi? Y encantada de compartir este podcast con la doctora Sandy Martínez, que seguro que aprenderemos muchísimo de ella con toda la experiencia que tiene. Muchas gracias, Anisa. Es verdad, lo has dicho, lo has clavado, que no hemos visto en un ambiente fuera del hospital. Porque Anisa es quien me operó y es quien me da seguimiento. Y la verdad que nos reímos mucho cuando vamos a la consulta. Doctora Sandy, le doy paso, decir que llegué a usted y le voy a explicar cómo. Es más, me permite que te trate de tú, Sandy. Ya que le digo tú a Anisa, pues te diré tú. Pues resulta que un día yo tengo puesto. Mi esposa dice que yo debo tener algún toque de autismo y que me obsesiono con las cosas. Yo tengo en una alerta en Google que cuando se menciona la palabra SADIS, pues me llegue. Y así pues me voy empapando. Porque es lo que yo decía, Sandy. O sea, esto es como el Fórmula 1, pero si no sabes conducirlo, te estrellas. Y me llegaste tú, investigué muchísimo de ti y me di cuenta que eres un gran referente del SADIS. Para mí es muy importante porque muchos de los doctores en Estados Unidos y con lo que yo he conversado y muchos pacientes se quedan, ¿qué? ¿What? No, eso empezó muy nuevo. No. Y la verdad que me encantaste tú, Sandy, y por eso llego a ti. Así que, Sandy, pues te dejo que te presente, que diga un poco quién eres y adelante. Ay, muchas gracias. Sí, primero que nada, pues agradecerte la invitación. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues yo soy la doctora Sandy Martínez, me encuentro en la ciudad de Tijuana, México. Tengo menos años en esta práctica, tengo 6 años realizando cirugía bariátrica y metabólica.
siempre ha sido mi pasión el tratar con esta enfermedad. Yo creo que comparto eso con la doctora en que el tener un paciente con esta enfermedad que a veces ni siquiera saben que es una enfermedad, ¿no? Es algo complejo. ¿Y cómo empecé a hacer yo este tipo de procedimientos? Bueno, aquí en Tijuana es diferente a otras partes del mundo porque hay mucha competencia en cuestión de cirujanos, de opciones con quién operarte. Yo estar en una ciudad tan competida tenía que tener alguna distinción, alguna diferencia sobre los demás. Y lo que hicimos fue empezar a buscar los pacientes rechazados por los demás cirujanos. Cirugías de revisión, cirugías de alta complejidad, high BMI. Y aquí es donde entró esta cirugía maravillosa que tú mencionas, donde podemos ayudar a pacientes con una obesidad severa. Entonces, aquí es donde entra el SADIS, son los principales pacientes candidatos a este tipo de procedimientos y también pues las cirugías de revisión donde ya falló una manga gástrica y necesitamos una opción poderosa, una opción que los ayude a retomar otra vez su camino, ¿no? Tú sabes digo, antes que nada, me encanta el tema de sobresalir que comentaste y que has creído en esos pacientes rechazados por otros doctores. Sandy, Aniche, yo le voy a hacer una pregunta a ambas. Es una pregunta que muchos de los que no se han operado y siempre son amigos de un amigo de un amigo que dicen, no, el doctor lo que quiere es ganar dinero contigo. Y por eso te opera aunque tú no lo necesites, pero ponte a dieta que tú vas a poder. Así que le voy a hacer una pregunta a ambas. Anice, y empiezo contigo. Si tuviéramos que definir esto es para ir cantando motores, si tuviéramos que definir en una palabra lo que es una cirugía bariátrica o una frase corta, más allá de pérdida de peso, ustedes como profesionales, ¿cuál sería? Creo que la cirugía bariátrica es un tratamiento más dentro del arsenal que tenemos para esta enfermedad. No creo que sea la única opción, creo que hay más opciones y creo que se tiene que hablar con el paciente, ver lo que quiere el paciente, cuáles son las expectativas, cuáles son los límites de cada procedimiento y de cada opción terapéutica que tenemos. Y la cirugía es una herramienta más. Obviamente actualmente es la más potente que tenemos, pero es un tratamiento más. Y tú, doctora Sandy, ¿cómo pudieras o qué pudieras decir en una palabra o una frase de lo que es la cirugía bariátrica? Yo veo la cirugía como un reset metabólico completamente, apagar un enchufe y volver a prenderlo, iniciar de nuevo su genética metabólica. Ya me fui de más de una palabra. Yo también, no te preocupes. Verdaderamente esto sí es la parte que más me apasiona porque a veces lo vemos nada más como un exceso de peso y ya, tenemos que perder peso y ya. No, el cuerpo está en un estado de resistencia completo donde si no le haces algo, un giro de 180 grados, no va a reaccionar a esta resistencia que tiene. El cuerpo está ajustado a una nueva normalidad, nueva adiposidad, para que lo entienda el público en general. Su grasa ahora es su nueva normalidad y su cuerpo va a hacer lo necesario para sobrevivir. Si tú lo limitas, disminuyes tu ingesta calórica, si haces dietas, ejercicio, tu cuerpo lo detecta como una inanición. A ver, algo está pasando, necesito guardar mis reservas, ¿no? El cuerpo no sabe que está en un exceso de grasa. Entonces, es un reset metabólico por completo. Reset metabólico y yo agregaría, doctora Sandy, que también un reset de mentalidad, que es muy importante. Cuando hablábamos fuera de empezar a grabar, hablábamos de cuándo el SADIS es importante. Yo no quiero enfocarme nada más en SADIS, pero quiero hacer más referencia aquí, que es la que yo he vivido y pregunto como paciente. Cuando ustedes deciden hacer el SADIS, bueno, algo que no me he preguntado que mucha gente, ¿qué es lo que es el SADIS? El SADIS es una técnica, chicas, miren, me voy a enfrentar a dos doctoras, pero bueno, voy a explicar lo que yo he aprendido, lo que yo he aprendido. Anice, no me mate. El SADIS es una técnica que se desarrolló en el 2007 aquí en Madrid, España, por el doctor Sánchez Pernaute y el doctor Torres. De hecho, Anice es de la corriente de Sánchez Pernaute y doctora Sandy es de la corriente de Torres, aunque al final es lo mismo ambos. Y es una técnica en la cual, bueno, pues se conserva se quita una parte del estómago, una gran parte. En mi caso me quitaron un alien
y se conserva el píloro. Luego se cuenta de la unión del intestino grueso con el delgado, 250 centímetros en mi caso, y se conecta ¡fu! Atrás del píloro. Lo que eso hace, estoy explicándolo no a ustedes, sino a los que no están escuchando, lo que eso hace que los primeros 250 centímetros del intestino, todo el mundo tiene entre 5 metros, 6, depende del tamaño y de la altura de la persona, pues no se utilice. Esto es buenísimo porque la caloría, las grasas y todo se absorbe al principio. Entonces, ¿absorbo caloría? Bueno, casi no, pero si se me ocurre comer grasa dulce, pues me voy en diarrea o peos hediondos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que es una técnica que es súper, súper poderosa, pero hablando tanto con Anice como con la doctora Sandy, veo que se hace de manera diferente el SADIS, tanto en España como en Estados Unidos. Por ejemplo, esos 250 centímetros de asa que yo expliqué, pues en Estados Unidos son más de 3 metros. Así que, Anice, empiezo contigo. ¿Por qué 250 cuando en Estados Unidos todos lo hacen de 3 metros? Bien, en España también. Y si vemos las series que hay publicadas en España, hospitales que han reportado series muy largas de 3 metros. En la experiencia de Madrid también han reportado su serie de 10 años con 2 metros, 2,53. ¿Por qué 2,50 y por qué 3? Sabemos que 3 es muy seguro, metabólicamente muy seguro. Creemos que la pérdida de peso quizás sea un poquito menor. Queremos ver seguridad de 2,50 y por eso actualmente nosotros estamos haciendo un ensayo clínico comparando bypass y SADIS en pacientes con BMIs de entre 40 y 50 a 2,50 y queremos ver seguridad metabólica, de complicaciones asociadas, etcétera, etcétera. Nuestra percepción es que es muy seguro, sobre todo en entornos controlados. Y yo creo que aquí está la gran diferencia, ¿no? En España tenemos la seguridad de que no hay tanto turismo sanitario. Los pacientes son del hospital, se controlan en el hospital, tenemos unas adherencias muy altas de nuestros pacientes y por eso podemos hacer un 2,50 con más seguridad que quizás en sitios donde no sabemos si el paciente va a ser tan controlado. ¿Y ustedes en Estados Unidos, por qué lo hacen de 3 metros? Sí, aquí tratamos de adaptar un poco más el proceso, número uno, a las comorbilidades y al BMI del paciente, pero también, como comenta la doctora, no tenemos tanto seguimiento debido a que es más turismo médico que pacientes locales. Entonces, esto sí es muy importante. Cuando tienes un procedimiento con tal mala absorción, sí es muy importante el seguimiento y una buena alimentación alta en proteína después del procedimiento. Entonces, quizás me atrevo a decir que también es por miedo de nosotros, de no querer ser, no me gusta la palabra agresividad, pero no ser tan agresivos al no tener tanto control de qué es lo que va a pasar con el paciente. ¿Va a seguir o no va a seguir las indicaciones? ¿Se va a perder? ¿No se va a perder? Y en ese miedo ser un poquito más conservadores cuando se puede, pero si no se puede, si es un paciente que realmente necesita una menor absorción, pues le damos 250, está perfecto. Sandy, antes de preguntarle, Nietzsche, esta misma palabra, esta misma pregunta, te pregunto a ti primero. Los pacientes que ustedes operan, o sea, ¿son rigurosos, son responsables siguiendo las pautas o no? Te pregunto, Sandy, porque sé de muchos pacientes que se han operado de SADIS. De hecho, tengo una amiga que vive en Miami operada de SADIS y me cuenta cómo ella pues se come sus helados, se come sus pizzas, se come su Kentucky. Y yo digo, ¿y no te da diarrea? Sí, pero ¿para qué te operaste? ¿Y te toman tu proteína? Bueno, no. Entonces, ¿para qué te operaste? No, porque antes estaba gorda. Sí, pero te estás poniendo como una ballena de nuevo otra vez. No diga esa palabra. Y como ella es americana, no va a entender el castellano, no va a ver esto nunca. Pero bueno, al punto que voy es, Sandy, Anice, ve pensando porque estaba para ti también esa pregunta. Sandy, ¿cómo tú controlas que los que tú operan por lo menos lleven un poquito de conocimiento o de responsabilidad? Porque te digo, Sandy, o sea, operarte de SADIS es una gran responsabilidad, que si lo hace mal es que te vas en diarrea. Lo he vivido en carne propia. Exactamente. Y aquí es donde entra también, estamos curando una enfermedad, pero estamos ganando otra. Estamos ganando un problema de desnutrición que puede ser un problema severo
si es un caso como el que me comentas de tu amiga, que no siguen las indicaciones y es muy fácil los primeros años, estás muy contento con los resultados, te sientes excelente, tú ya lo viviste, subes y bajas montañas como si nada. El problema no es los primeros años después de cirugía, el problema es la repercusión a los 10, 15, 20 años, donde ya tienes un problema de desnutrición severo. Entonces, cada cabeza es un mundo, cada paciente es un mundo. No podemos decir que todos los pacientes van a ser disciplinados porque 100% es una enfermedad, pero también tiene sus implicaciones mentales y sociales. Entonces, esas situaciones a veces no cambian. Sí cambia la anatomía del tracto gastrointestinal, pero no cambia la mente ni la sociedad que rodea a ese paciente. Claro, que es una gran presión social a la que no se ve reflejado. Anice, ¿y tú? Cuando deciden operar de alguien a SADIS, ¿tú más o menos entiendes que ese paciente va a seguir una pauta, una responsabilidad, un control? ¿O cuando ustedes lo ven que flaquean, dicen, no, aquí cambiamos de técnica? Obviamente, creo que todos explicamos a los pacientes, intentamos informarles de todo lo que pasa, todo lo que puede pasar, todas las consecuencias de no seguir unas pautas, pero tenemos que tener en cuenta, Jordi, que la obesidad es una enfermedad crónica. Y es una enfermedad crónica igual que la hipertensión arterial. Tiene otro estigma y otra connotación, pero es una enfermedad crónica. Y ¿verdad que conocemos pacientes con dislipemia que no se toman la medicación? ¿O pacientes con diabetes que no siguen las pautas? ¿Por qué estigmatizamos de forma, ¿no?, especial al paciente con obesidad? Entonces, sí, estoy súper de acuerdo con ella que si hacemos este tipo de cirugía, tenemos que seleccionar bien al paciente, tenemos que informar bien al paciente y tenemos que seguir bien al paciente para seguir insistiendo en que en este caso las pautas son súper importantes. Pero yo no hablaría de no responsabilidad del paciente, sino hablaría de enfermedad crónica que tiene altibajos y tiene fluctuaciones, la adherencia, la vida, ¿no? La vida no es lineal, ¿no, Jordi? Y hay veces que puedes adherirte más a las cosas, otras veces no. Lo importante es no salirse del camino, ¿no? Y por eso creo que es importante, uno, la selección y dos, el acompañamiento del paciente. Pues entendido de ambas partes. Y hay una usuaria que pregunta, dice, para el acortamiento del intestino delgado en el bypass, ¿se hace lo mismo de 2,5 a 3? No sé quién quiera responder de ustedes. Bueno, para el bypass convencional, nosotros, por ejemplo, en este ensayo clínico que estamos haciendo 2,50 versus bypass convencional, que es biliar de 1 metro, alimentaria de 1,5, no es tan hipoabsortivo. Simplemente queremos comparar resultados que sabemos o pensamos que el SADIS será superior, pero queremos ver efectos secundarios de una y otra técnica y ver cuál es más segura, ¿no? Porque incluso el bypass gástrico tiene riesgo de complicaciones, ¿no?, que son muy inherentes al bypass, como el síndrome de dumping o las úlceras de anastomosis o el dolor abdominal crónico que tienen muchos pacientes con bypass. Entonces, no es tan hipoabsortivo en este caso, pero sí también se puede hacer un bypass corto, según y en qué casos. Pero, por ejemplo, en un paciente estándar no sería tan hipoabsortivo. ¿Y en tu caso, doctora Sandy? Ajá, aquí es donde entraría justo lo que comentaste describiendo la técnica del SADIS, que al nosotros conservar el esfínter natural del estómago, que es el píloro, tenemos esta oportunidad de hacer una asa absortiva corta, 250, 300, lo que ya comentamos. Pero en el bypass, que no tenemos este esfínter natural, que todo pasa directamente estómago, pouch, intestino, no podemos hacer este tipo de asas tan cortas de absorción porque la entrada del alimento es como tal. Y aquí es donde llega ya más el dumping syndrome, otras cosas que podemos ver por dejar una asa absortiva tan corta. Entonces, la respuesta sería no, no podemos dejar este tipo de longitud de asas, tendríamos que dejar una longitud más larga para tener mayor parte de absorción. Ok. Bueno, pues dicho esto, pasamos al siguiente. En el tema del que nos enfrentamos a los influencers, ahora todo el mundo es influencer, ahora todo el mundo da consejos de salud, de bariátrica y todo eso.
He escuchado muchos que hablan de que no te operes, ponte el Mounjaro, ponte el Ozempic, que eso está funcionando más sin tú ser ni siquiera diabético. Y de hecho hay un mercado negro grandísimo de venta de estos medicamentos. ¿Ustedes creen, Anissa, y voy contigo porque sé que estuviste hace poco hablando de este tema, ¿ustedes creen que el futuro de la cirugía bariátrica está en peligro por culpa de estos medicamentos y estos influyentes que están hablando de que no te opere, no te mutiles tu órgano y dale prioridad a estas inyecciones que te va a ir mejor o no? Adelante, Nilce. Yo no sé cuál será el futuro, Jordi. Lo que sí creo es que, es decir, hay muchos programas. Son dos mundos diferentes, el americano y el nuestro, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos viviendo en un sistema público donde los fármacos no están financiados y la cirugía bariátrica, en cambio, está financiada. Sí es verdad que en la privada ha disminuido mucho y yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, que es un sistema privado, muchos programas de bariátrica están cerrando por el gran impacto de análogos de GLP-1, ¿no? Porque creo que hay mucho marketing, porque creo que se está comparando con la cirugía y son dos tratamientos diferentes. Es decir, un día una cosa es los resultados de los ensayos randomizados que se hicieron, resultados que tenemos real life por ahora, los resultados que hay de fármacos son menores o no son tan eficaces como la cirugía bariátrica, o sea que no son dos procedimientos comparables y además tenemos que ser muy conscientes de que el paciente que inicia con fármaco tiene que seguir con fármaco durante un periodo muy largo de tiempo, si no es de por vida. Entonces, no sé cuál va a ser el futuro. Obviamente creo que la farma cada vez tenderá, ¿no?, a crear fármacos más potentes, muy caros, y eso hay que tener en cuenta que el paciente lo tiene que poder pagar, y que tienen que ser de por vida. Entonces, conceptualmente son dos cosas diferentes. Y esto creo que como cirujanos tenemos que explicarlo. ¿Cuál es tu postura acerca de eso, doctora Sandy? Pues yo creo que por el momento están retrasando quizás un poco los procedimientos. La gente está optando por esta opción más conservadora, como tú dices, sin mutilar su cuerpo, algo pues más apegado a la normalidad, ¿no? A lo natural. Y cada vez nos llegan más pacientes que ya pasaron este periodo de prueba, 6 meses, un año, y que no les ha funcionado o que se cansan y ya buscan una solución más definitiva, ¿no? Entonces, definitivamente está empezando a ser el primer paso en la búsqueda del tratamiento y ya después, al fallar o al ver pocos resultados, buscan ya como segunda opción en vez de primera opción la cirugía bariátrica. Sí veo también que los pacientes se quejan de efectos adversos y también eso es lo que no los permite continuar con el medicamento y ya buscan una solución más definitiva. Y Pero vosotros, Sandy, habéis notado, perdona, Jordi, ¿puedo preguntar? sí, adelante, Anissa, adelante, claro. ¿Vosotros, Sandy, habéis notado una disminución de pacientes o no habéis notado nada? Sí, sí hubo una marcada disminución a partir de que se introducieron los medicamentos. ¿Allá también? Lo que pasa en la privada sí, pero en el sistema público no, porque como te he comentado, lo que está financiado, digamos, por la sanidad pública en España es la cirugía. Exactamente. Por lo tanto, el paciente lo que tiene que pagar es el fármaco. O sea, tiene que estar muy convencido de que no se quiere operar. Mira, yo le voy a decir a las dos y luego doy paso a una pregunta que hace Alejandro desde aquí de Barcelona. Alejandro, le hago tu pregunta ahora. Yo tengo un caso, mi primo hermano, Omar, él, pues bastante obeso, él dice que él no se va a operar porque él no quiere dejar de comer fritos, croquetas, Kentucky, etcétera, etcétera, que él no se va a operar. Y él estuvo poniendo el Mounjaro y adelgazó. Bueno, sí, tengo que reconocer que adelgazó, pero claro, dejaba el Mounjaro y volvía para arriba otra vez. Entonces le decía, mira, pero yo te acabo de gastar 500 euros, 600 euros, para nada. O sea, si no cambias el chip, no vale de nada que te ponga la inyección. Doy paso a una pregunta. Esta pregunta la hace Alejandro y quiero, aunque sé cuál es la respuesta de Nietzsche, porque te conozco, quiero también, Sandy, luego que tú me digas tu punto de vista con tus pacientes de allá. Así que, Nietzsche, voy a ti.
Primero, dice Alejandro, tras una cirugía bariátrica como el SADIS, él tiene SADIS, muchas personas experimentan heces más blandas o sueltas durante los primeros meses. ¿Es algo habitual durante la adaptación del organismo? Con el paso del tiempo, ¿suelen recuperarse unas deposiciones más normales, consistentes, o estos cambios pueden mantenerse a largo plazo? Yo voy a responder primero, Alicia, después dale tú y luego damos a la doctora Sandy. Alejandro, mi hermano, yo llevo un año y yo nunca he visto una cacadura en mi vida. No, eso no, sino que el hedor que tienen, mi esposa y mis hijas están desesperadas en la casa. De hecho, mi mujer me dice por la mañana, déjame yo primero al baño y después vas tú. Y sobre todo, Alejandro, tú no lo has mencionado porque a lo mejor te da vergüenza, pero te lo digo yo. Y el volumen que sale no es humano. No lo es porque yo me he quedado. Yo voy y yo me quedo viendo el váter y digo, mire, todo eso salió de dentro de mí. Damn it. Así que, Alejandro, no. Y llevo un año. Así que, Anitze, dime, responde. Con el tiempo sí, se puede adaptar. Depende de la alimentación, depende de cada paciente. Y si hay problemas con esto, se puede tratar con fármacos. Con el tiempo sí hay una adaptación. Y sobre todo lo que te he dicho, varía mucho con la alimentación de cada paciente. Respondido, Alejandro. ¿Y tú, doctora Sandy? Por eso te preguntaba, Sandy, ahorita, Sandy, ¿cómo tú llevas el control a esto? Porque me contó Joan que tú has operado muchos dominicanos. Los dominicanos estábamos en todos los lados. Y claro, si yo voy a Tijuana y me opero con Sandy, que es un referente de SADIS allá en América, y llego a República Dominicana y veo que estas cacas no cambian, es que cojo el primer avión y te arranco la cabeza. Entonces, claro, doctora, ¿cómo manejas tú estos casos? Digo, ahora sí te vemos lejísimo. Sí, fíjate que de Dominicana no nos ha tocado esta obesidad extrema, al menos no han venido a Tijuana con nosotros. Sí, como menciona la doctora, es un proceso de adaptación, el cuerpo se adapta y yo creo que a veces deberíamos de verle más que el lado positivo, el lado negativo, porque así como se adapta a que ya no va a haber diarrea, ya no va a haber este hedor y todo, también se adapta a iniciar una mayor absorción en esta asa tan corta que al principio no está absorbiendo nada y por eso estas características de las heces, pero con el tiempo se adapta y empieza a hiperabsorber. Y ahí la reganancia, las cirugías de revisión, etcétera, ¿no? Obviamente las probabilidades de reganancia con este procedimiento son las más bajas comparado con otros procedimientos, pero no quiere decir que es imposible. Entonces sí, el cuerpo se adapta, como menciona la doctora, medicamentos, el estar una y otra vez repasando con el paciente a ver qué es lo que estás consumiendo, qué alimentos debemos de evitar, qué alimentos son los más recomendados para además darle mayor consistencia. Pero sí, yo creo que ahorita, porque estás en la parte más intensa del procedimiento, pero ya al paso de los años hay un proceso de adaptación. Ok. Bueno, mira, hasta yo tengo esperanza después de esto. Tú sabes, Sandy, que te voy a hacer un cuento. Yo creo que a Anice no se lo he contado, no he tenido oportunidad de decirlo. Tú sabes que, Sandy, que cuando yo me operé, yo conocí a Nietzsche mismo, yo entrando en camilla al quirófano. Y yo tengo que decirte la verdad. Nunca, bueno, la vi, me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Se presentó, mira, soy Nietzsche, voy a ser tu cirujana. ¿Y qué pasa, Sandy? Que ella se puso atrás a hablar con el anestesista atrás de mí, que era de Paraguay, era paraguayo él. Y el caso es, Sandy, que, claro, yo me acuerdo que Alicia me decía, ¿tú estás nervioso? Es que no, yo estoy feliz, yo he sido una bola de grasa mi vida entera, es que voy a ser flaco. Yo tengo ahora 49, me paré con 48. Y yo le decía, Nietzsche, llévame, vamos a esto. Bueno, el caso es que ella se fue para atrás y se puso a hablar y yo estaba más pendiente de la conversación de ella con el paraguayo que mi cirugía. Bueno, nada, entramos. Sandy, yo nunca he usado droga, nunca. Yo nunca he probado nada, nada. No sé qué es eso. Pero Sandy, ¿cómo yo le explico a mis hijas no usen droga? ¿Cómo que esta anestesia buenísima? Y yo me acuerdo, Sandy, que cuando me entraron al quirófano, el anestesista me puso el primer chute. Y yo me acuerdo que yo le decía, tú no estabas en ese momento. Y yo me acuerdo, Sandy, que yo le decía al anestesista, ¡mierda, esto sí es bueno! Entonces me acuerdo que le digo, doctor, follow soldier. Y yo veo que el anestesista le dice al otro, meten el segundo. Y cuando me meten el siguiente chute del fármaco, Sandy, yo digo, doctor,
llegó Jim Morrison, break it through to the other side. Y yo me acuerdo que las asistentes de enfermería que estaban ahí me dijeron, pero yo me quedo de fiesta contigo, yo vámonos. Y ya, o sea, ahí quedé. Pero, o sea, pero fue un momento súper chulo. ¿Tiene alguna anécdota, Sandy, de esto así preoperatorio? O sea, te digo porque ahora entramos en la fase de cómo es la mentalidad del paciente cuando por fin se decide y llega al quirófano, tan nervioso, no, está loco porque pase. ¿Cómo lo llevas tú allá eso, Sandy? Sí, me gusta estar ahí en ese momento porque es un momento muy especial para cada uno de ellos y lo experimentan de una forma muy diferente. Hay pacientes, así como lo comentas tú, que están disfrutando de la anestesia y de la primera vez que utilizan algún tipo de droga y todo, ¿no? Y está el otro contraste donde empiezan a llorar, empiezan a agradecer la oportunidad de este nuevo cambio de vida. Hay otros que se ponen agresivos, a tirar golpes, quítenme, suéltenme, suéltenme. O sea, hay todo tipo de casos, todos los pacientes reaccionan de una forma diferente, pero sí es muy bonito estar ahí viendo, sobre todo cuando se ponen sentimentales y empiezan a platicar sobre todo lo que han pasado para poder llegar a ese momento, porque la mayoría de nuestros pacientes son pacientes que no pueden costearlo en Estados Unidos, tienen que venir a México, vienen con temor, vienen con miedo de que están, porque se escuchan cosas feas de nuestro país y de nuestra ciudad sobre todo, y todo lo que tuvieron que enfrentar para estar en ese momento ahí. Es muy bonito estar escuchando esas historias porque se desinhiben por completo. Te cuentan la otra versión a la que te contaron en su cuarto y es muy bonita. Claro, como yo, o sea, como yo lo voy a decir, Alicia, estoy con Bob Marley y Morrison. Pero bueno, Alicia, ¿y tú qué anécdota o historia tienes? ¿Cómo vives tú los pacientes, el pre y el post? ¿Tú te acordabas eso mío que me pasó a mí? ¿Tú estabas ahí? De todo, Sandra, pero sí es verdad que hay gente que llega muy nerviosa. El que piense o el que minimice o el que no diga muchas veces que la cirugía es la vía fácil, se equivoca. Es muy difícil tomar la decisión de operarte para tratar, sabemos que es una enfermedad, pero hoy en día no está tan aceptado como una enfermedad. La gente llega con unas mochilas tremendas de culpa, de fracasos, y decidir operarte no es la vía fácil. Y por eso es como dice ella, es un momento muy, muy especial, porque la decisión es muy especial. Y no es fácil, no es fácil tomar esta decisión y hay que acompañar al paciente en todo momento. Sabes que no es fácil y yo sé que no es fácil porque a las dos le cuento, cuando yo fui a operarme, un día Nietzsche, fue porque yo fui aquí, Sandy, por ejemplo, tú tienes la salud pública, el seguro privado y el público. Y bueno, yo voy una vez al año al público y me hago pues mi chequeo general. Y yo me acuerdo, Sandy, que me dice mi médico de cabecera, dije, Jordi, pero tú estás muy obeso, tú tienes que tomar ya para ti, para la presión. Le digo yo, Sandy, no, doctor, espérese, que ahora yo voy a rebajar. Ahora sí, deme un año. A la yo dije, Jordi, pero tú tienes que tomar pastilla de presión, tú tienes prediabetes. Doctor, ahora sí, el año que viene sin falta. Y el año que viene, dije, Jordi, tú tienes que tener para presión, tú te previamente y tienes el hígado tan graso que vas rumbo a cirrosis, ¿te vas a operar o no? Y que bueno, pues vamos, dale para allá, véndame. Pero bueno, rompiendo un poco el que pasamos ahora al post. A la vida después de la cirugía bariátrica. Hay un tema que nos preocupa mucho a todos los que hemos estado operados y es cómo manejar la vida post-bariátrica a nivel de ejercicios. Yo soy un fiel defensor, Anit lo sabe y Sandy, te lo digo a ti, de hacer pesas. Yo hice pesas desde pequeñito, pero no en mi adolescencia. Y de hecho, desde que a mí me dijeron a las 6 semanas, que es otra pregunta que te hago a ti ahora, Sandy, si también tú dices a las 6 semanas que podía empezar a hacer pesas, pues empecé a hacer pesas y eliminé totalmente el cardio. Para mí es un tema que me apasiona mucho y quisiera el punto de vista profesional de ambas. Y claro, la verdad que en el grupo de WhatsApp que tengo, que ya vemos muchísimo aquí, sé que están todos viéndome, así como los grupos de Facebook y de Estados Unidos, nadie me hace caso. Y cuando yo intento, por favor, hagan pesa, dejen el jodido cardio que no sirve para nada, aparte de subirte el cortisol y te va a dar más hambre. Hagan pesa, la pesa, y el ejemplo que yo pongo es que la musculatura es como un horno industrial, y el horno industrial para mantenerse vivo necesita quemar grasa, y es lo mejor, pero no me hacen caso. Así que empiezo contigo, Aniche. Cuando tú te toca enfrentarte a un paciente y orientarlos a que pueda hacer ejercicio, ¿cuál es tu pauta? Bueno, en mi caso me dijiste 6 semanas, pero tú tienes otros pacientes que le has dicho más de 6 semanas. ¿Cuál es tu
tu paciente ideal que haga el qué, Anice? Que es un tema súper debate y que nadie se pone de acuerdo. Perdona, no haces solo pesas porque también haces mucho cardio, porque haces mucha montaña, querido. O sea que tampoco es tan así. Creo que cada paciente es diferente, Jordi. Piensa que tenemos pacientes que no saben ni por dónde empezar a hacer actividad física, que no lo han hecho nunca. Y es más, intentar hacer una especie de rehabilitación que no hacer ejercicio físico como lo harías tú. Es decir, no tiene nada que ver. Hay pacientes que nunca han hecho ejercicio físico. Entonces hay pacientes que tienen que empezar a tener una vida más activa. Lo que quizás a un paciente como tú, que le parece que subir escaleras o dejar el coche o dejar el autobús te parece algo muy básico, hay pacientes para los que es lo más importante. ¿Me explico? Es decir, creo que hay que adaptarse al paciente. Yo lo que sí intento es que no hagan ejercicios abdominales en un periodo de tiempo para evitar complicaciones de pared abdominal. Sí intento que se mantengan lo más activos posible después de la intervención quirúrgica y, como te dije, a las 6 semanas aproximadamente empezamos con la fuerza. Pero, Jordi, es que hay que adaptarse a cada paciente y cada paciente es un mundo. Y hay pacientes a los que le tienes que decir, pues lo que te decía, que intenten subir escaleras, que intenten dejar el autobús, que caminen, y otros, en cambio, pues les tienes que decir 1 hora de gym 5 días a la semana, porque hay cada paciente y son todos diferentes. Pero lo que es obvio es que hay que promover la actividad física y los ejercicios de fuerza son básicos. Pero hay Sí, pacientes que no saben hacerlo, Jordi. sí, me he encontrado, Anice. Estoy claro de eso. Y tú, doctora Sandy, ¿cómo manejas tú ese tema por allá? 100% de acuerdo con la doctora. Uno quiere a veces irse muy al libro, cuánto tiempo hay que tomar de reposo antes de hacer actividad física, bla, bla, bla. Pero como comenta la doctora, estos pacientes tenemos que ser realistas. No han hecho ejercicio, prácticamente ninguno de ellos. Y cuando van a iniciar a hacer actividad física, no van a hacer algo tan extenuante que nos pueda poner en riesgo. Aquí el mayor riesgo sería una hernia de pared abdominal. Eso sí, también siempre soy muy enfática, no ejercicio abdominal, y a esto me refiero únicamente a abdominales y a levantar un peso excesivo con una barra olímpica, con un disco de 45 libras de cada lado. Esto es a lo que me refiero con evitar una actividad abdominal. Fuera de ahí, pueden empezar desde el día postoperatorio a hacer actividad cardiovascular, caminar, que es lo que empiezan a hacer aquí en el hospital, y de ahí nunca parar. Caminar, trotar, elíptica, y ahí también estoy en desacuerdo contigo. Tenemos que buscar una actividad que el paciente disfrute. Y si el paciente disfruta ir a bailar, hacer aeróbics, spinning, lo que sea que disfrute, eso es lo que va a ser para él. Porque si los obligamos a todos a hacer exactamente el mismo ejercicio, vamos a fracasar. Quizás lo logren unas semanas, unos meses que están motivados, pero si no les gusta, si no disfrutan la actividad, no van a poder mantener esa actividad física. La recomendación es encontrar algo que disfruten y que puedan hacer de por vida. Y en este caso a ti que te gusta ir a montañas y todo, está perfecto, te mantiene activo, es un estilo de vida activo. Ok, pues mira, Sandy, tú tienes una paciente tuya que nos está viendo y ella se llama, y luego tú tienes otra, Nietzsche, aquí que te está viendo también. Voy contigo, doctora Sandy. Yesenia Ortiz. Antes dice, la doctora Sandy me va a operar de SADIS la semana que entra. Estoy súper nervous. Antes que tú le digas algo, Sandy, antes que tú le digas algo, Yesenia, te puedo decir que si tú estás viendo aquí a la doctora Nietzsche y a la doctora Sandy, es porque de verdad son los mejor de los dos mundos. O sea que estás en muy buenas manos. Hay dos tipos de doctor. El doctor influencer, que no tiene ni idea de nada, y está de verdad quien sabe conectar con los pacientes. Y ambas, las que están aquí, saben conectar. Así que, Sandy, si quieres mandar un mensaje a Yesenia Ortiz, que se opera contigo la semana que viene en SADIS. Claro que sí, pues saludarte. Hola, Yesenia, muchas gracias por estar conectada, estar viéndonos. Te estamos esperando con los brazos abiertos, te vamos a cuidar muy bien. Pues muchas gracias por la confianza en nuestro equipo, no te vamos a decepcionar. Y bueno, Yesenia, si tú quieres alguna información, llámame, que yo te ayudo. No, Anitze, tú tienes otra paciente aquí que se llama
Sanse, si me dejas tu nombre, te lo agradecería. Exanse dice, te dice a ti, Aniche, yo si todo va bien, en breve me opero con Aniche y ya estoy deseosa por volver a hacer pesas. Antes que tú le digas algo, Aniche, te digo, Sexance, te puedo decir, tú le explotas una bomba nuclear al lado de Aniche y no se inmuta. La paciencia y la concentración que tiene, de verdad, es la bomba. Así que eso. Y antes de seguir, ya que estamos en la fase de los pacientes, hay un video de alguien que quiere mucho a Nietzsche, que bueno, está en medio de un crucero, no puede estar aquí, pero me mandó un video y me dijo, por favor, yo le quiero que se lo pongas. Déjame ponerlo aquí. Buenas noches, Jordi, buenas noches a Nietzsche y sobre todo buenas noches a toda la comunidad que nos está escuchando. En primer momento, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar. Me habría encantado estar en directo con vosotros, pero las circunstancias no me lo han permitido, pero no quería dejar pasar la oportunidad de dejar un pequeño mensaje. Bueno, yo quería decir que para mí cuando la profesionalidad se une a la humanidad, pues aparece la excelencia. Y eso es algo que no siempre se encuentra. Para mí, Nietzsche representa precisamente eso, rigor, conocimiento y experiencia, pero también una mirada profundamente humana. Es una forma de acompañar que no juzga, que escucha, que entiende que detrás de cada proceso hay una persona, hay una historia, con sus miedos, sus dudas, pero también con muchísimas ganas de salir adelante. Yo creo que en ámbitos tan sensibles como la salud, el peso, la cirugía bariátrica o la relación con el cuerpo no basta solo con saber mucho, hay que saber mirar y hay que saber cuidar. Y cuando una profesional consigue hacer eso, realmente te cambia la vida. Así que solo quería agradecer este espacio, agradecer a Jordi, mi amigo, mi referente, por abrir conversaciones tan necesarias y sobre todo agradecer a Nietzsche por demostrar que la excelencia profesional también puede ser cercana, empática y profundamente humana. Un abrazo enorme y espero poder acompañaros, aunque sea desde la distancia. Bueno, Aniche, dile un mensaje, porque luego voy con Sandy. Así que dile un mensaje a mi amiga Marta, que está metida en un crucero. Marta, yo quiero estar como tú ahora. Pero bueno, adelante, Aniche. Gracias. Gracias por tus palabras. Es un placer acompañarte en el camino y aquí estaré para lo que necesites. Sandy, ¿a ti te ha tocado allá en Tijuana también ser cirujana, ser bariatra, ser psicóloga, ser analista, ser de todo un poco? Sí, claro. Me imagino que te lleva pacientes con la cual tú conectas más que otro, ¿verdad? Por su vida, por todo. Sí, cada paciente es un mundo y hay unos que se abren más a platicar su historia, a platicar todo lo que los orilló a tomar esta decisión. Y es muy bonito conocer estas historias. Te llena de ilusión, o sea, como que te transmiten esa ilusión que ellos tienen, ese nuevo comienzo, esperanza, porque ese momento es como un momento de esperanza, de que su vida verdaderamente puede llegar a cambiar, ¿no? Entonces, es muy bonito escuchar esas historias y no me la pierdo. Siempre antes de quirófano voy, los visito, platico un ratito con ellos a ver si me sueltan un poquito de sopa de su historia para yo también llenarme de vida, ¿no? Y eso me da un motivo para continuar cada día, para seguir aquí, el estar participando de una forma pequeña en esta transformación de vida. Qué bonito, que son las anécdotas con la cual uno se queda al final del día, con esa parte bonita. Aniche, quien te comenté que se operaba contigo es Xavier San Sebastián. Xavier, el que entró a mi grupo ahora nuevo, Xavi. Xavi es quien, así que Xavi, te mandamos un abrazo. Aniche, Sandy, tengo una pregunta para ustedes. Hay un paciente, no sé de cuál de las dos es el paciente, dice, el endocrino me pautó Ozempic hasta llegar a 1 miligramo, pero aumenté 20 kilos. Además, me produjo muchísima apetencia tal cual se me movió la pantalla. Ok, me apetecía muchísimo el dulce y a productos crujientes. Wow, un Kentucky. No, mentira, Nietzsche, no me mate. Y ha permanecido a pesar de haber suspendido los Ozempic desde hace 2 años.
Ahora me pautan Mounjaro para poder bajar algo de peso para más seguridad en la operación del bypass. Mi temor es que vaya a aumentar ese mismo efecto de apetencia, aunque me controlo con muchísimo esfuerzo. ¿Es así o cambia con la cirugía? Bueno, como no sé de cuál de los dos pacientes es, voy a dejar que Sandy responda tú tu punto de vista y luego Anitzi pues me da tu punto de vista en base a eso. Si cambia con la cirugía, es prácticamente como magia. Desde el día siguiente del postoperatorio, con un traguito de líquido, están completamente llenos. Y esta es la gran ventaja y la maravilla del SADIS, combinando la manga gástrica con el bypass. En el bypass llega a ser distinto. Como no es un procedimiento restrictivo, a veces sí siguen teniendo un poco esa sensación de hambre. Obviamente la pérdida de peso es excelente, funciona correctamente, pero no hay tanto esa sensación de plenitud o de llenarse inmediatamente después de iniciar la ingesta, ¿no? Pero la respuesta corta es sí, cambia al día siguiente de la cirugía. Anitzi, ¿y tú? ¿Tu punto de vista? Sí, sí, sí. La cirugía cambia. No solo es que te llenas antes, sino el food noise, es decir, el pensamiento obsesivo por la comida, la apetencia por la comida cambia. Y esto ayuda. Yo les explico a los pacientes que esto es como cuando vas a la compra que tienes mucha hambre, vas a comprar al supermercado o vas a con la compra completamente saciado, las elecciones que haces son diferentes, ¿no? Pues cuando un paciente se opera es lo mismo, es decir, no es lo mismo elegir o cocinar cuando estás saciado, no tienes esta ansiedad por la comida, eliges mejor, cocinas mejor, no picoteas todo lo que hay alrededor, es decir, y es mucho más fácil controlarlo. Por lo tanto, sí, definitivamente cambia tu saciedad y cambia también esta ansiedad por el alimento. Parece magia, francamente. Hay pacientes que dicen, es que es increíble, ahora tengo que ponerme una alarma para comer y antes estaba constantemente pensando después de comer cuándo será la próxima comida. Mira, yo voy a agregar, Caro, tu usuario se llama S.T-14D. Ok, a ti mismo, tú tuviste respuesta de 2 doctoras que te respondieron muy bonito. Yo te voy a hablar la verdad después de un año de operado. Mire, mi hermano, tú cambia el chip por la buena o por la mala. Porque si se te ocurre meterte un Kentucky o un helado italiano de pistacho, mi hermano, usted se va a tirar unos peos que va a pasar vergüenza. Y te vas a ir al baño, que cuando te dan ganas de ir al baño, tú no dispones de más de 10 minutos. Y si tú estás en la calle, así que mi hermano, mira, tú cambias el chip, sí o sí, te lo digo yo. Y aparte de eso, hay un doctor, bueno, el doctor Rodrigo de Guadalajara. Él es súper chistoso. Y él dice, mira, cuando tú tienes hambre, unos huevos hervidos y déjalo en la nevera. Si cuando tú tienes hambre, de verdad te dan ganas de comerte los huevos hervidos, eso era hambre. Si no, lo que tú tienes es sed. Así que cómete tu huevo. Dice, este usuario ya, volviendo en serio, dice, pero el riesgo con Mounjaro, que entiendo que sí da el efecto, algún efecto secundario, por lo que entiendo su pregunta aquí. Ok, si quieres respondo yo. Sí. Mi experiencia con Mounjaro es mejor que con, o sea, es decir, GLP-1 más GIP, que es Mounjaro. Tengo mejor experiencia en efectos secundarios y mejor experiencia en pérdida de peso. De hecho, los estudios dicen que es mejor. Es más potente que Ozempic. Mounjaro es más potente que Ozempic y la verdad es que los efectos secundarios son mínimos. Y tú, doctora Sandy, ¿cuál es tu punto de vista de eso, de Mounjaro y Ozempic? ¿Es mejor Mounjaro para ti? Francamente, no tengo experiencia con el manejo de fármacos, no lo he utilizado en mi práctica. Entonces, solamente lo que los pacientes me van comentando, su experiencia personal, pero no entramos en muchos detalles, solamente que sienten efectos adversos. Obviamente, en cuanto suspenden el medicamento e inician con la reganancia de peso, el efecto rebote, entonces eso es lo que más se han quejado los pacientes. Ok, pues mira, en estos 2 minutos, no, perdón, estos 8 minutos que nos quedan ya para finalizar el podcast, y así no nos quito mucho tiempo a las dos, porque si es por mí, duramos hasta pasado mañana hablando. Hay una pregunta que es muy común, que se ha hecho muy común, más de lo que ustedes se imaginan. Y esta la hace Wilfer. Wilfer es un paciente de Anitzi, pero eso yo lo he escuchado en el grupo de Facebook de Estados Unidos, lo he escuchado en República Dominicana. Todos estamos perdidos. Y es,
¿cuánto tiempo hay que esperar para, no se rían ninguno de los dos, por favor, cuánto tiempo hay que esperar para ir a un parque de atracción después de una cirugía bariátrica? ¿Por qué? Porque si te metes en un roller coaster de todo agresivo, la barra te va en tu barriga y tu presión de tu cuerpo cuando te ponga boca abajo va en tu barriga. Yo creo que cuando el paciente ya está haciendo más o menos una vida normal, no tiene dolor abdominal, cuando ha pasado el riesgo de hernias y todo esto, yo diría unos 3 meses. Diría esto, pero la verdad es que nunca, no me lo había planteado nunca. No sé, Sandy, si lo has tenido alguna vez, pero yo diría esto al paciente, unos 3 meses aproximadamente, pero no lo sé. Esta es la primera vez del parque de atracciones. Sí he tenido preguntas así que dices, ay, pero yo creo que sí, mientras el paciente esté haciendo una vida completamente normal, no debe haber mayor limitación. Quizás se puede subir primero a un juego muy tranquilo y si ve que no pasa nada, puede ir subiendo la intensidad del juego, ¿no? Sandy, tú te vas a un Six Flags de California o tú te vas a un Busch Garden de Orlando, tú no te vas a meter en el de las princesitas. O sea, después que yo he pagado $120 para entrar a la atracción, no me mandes tú al ride de princesita. Yo sí, soy miedosa. La última pregunta, y así paso yo con las mías para cerrar. Chicas, el omeprazol, lo que se operan de Sadis, y aquí voy, bueno, ahora voy contigo primero, Sandy, para ver tu versión, y luego con Anice, porque ya la conozco, pero quiero que abunde del tema. Sandy y Anice, el omeprazol después de Sadis dura o se recomienda por 6 meses exactos. Se puede esta pregunta la hace Wilfer también. ¿Se puede retirar inmediatamente o se necesita una pauta de retirada? Porque hay mucha preocupación. Siempre tú tienes un amigo de un amigo de un amigo que te dice, bueno, Ozempic, perdón, el omeprazol, eso ya para la vida entera, si no, te muere. Sandy, ¿cómo tú manejas el omeprazol? ¿Cada cuánto tiempo y cómo tú lo vas retirando del paciente? Sí, exactamente 6 meses, una vez al día, y lo retiramos sin escalarlo, por así decirlo. Al cumplir los 6 meses se suspende. Aniche, ¿tú cómo lo llevas? Exactamente igual. Es decir, esperamos 6 meses a que pase y evaluamos también si el paciente tiene reflujo o no tiene reflujo y en función de esto lo retiramos. Perfecto. Bueno, miren, doctoras, hemos llegado ya al final, pero para que se despidan cada una, me encantaría que puedan decir cómo pueden contactarlas, cómo pueden seguir más del trabajo que hacen ustedes. Yo, de mi parte, para cerrar, darle las gracias a las dos por la oportunidad, ya que es súper enriquecedor y de verdad no se imaginan cómo he disfrutado. Tenemos de verdad un promedio de 37 preguntas más que por supuesto no se las voy a hacer porque no acabaríamos ni pasado mañana, pero decirles que tenemos personas conectadas desde Italia, desde Grecia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, México, veo República Dominicana, Brasil, España, Portugal, así que de verdad gracias de verdad por la oportunidad. Te dejo que te despidas tú primero, pues eso mismo, cómo te pueden contactar y todo eso. ¿Yo me despido? Sí. Bueno, trabajo en el Hospital Clínic, me pueden localizar en el Hospital Clínico. Mi actividad física la hago tanto en Barna Clinic como en Medics Integral Salud o en Rinos. Me podéis localizar por redes sociales, por Twitter, por Instagram y estoy disponible para lo que necesitéis. Y es un placer. Gracias, Nietzsche. Adelante, doctora Sandy. Pues muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. A mí me pueden encontrar pues, en mi página que es drsandybariatrics.com. Ahí vienen nuestros contactos, redes sociales, todo. Y al tratarse de turismo médico, creo que nada más es importante recalcar que la mayoría de nuestros pacientes llegan a San Diego y a partir de que llegan a San Diego, nosotros nos encargamos absolutamente de todo, transporte, hotel, hospital, absolutamente todo hasta que vuelvan a encontrarse en el aeropuerto de San Diego. Entonces, es un proceso para nosotros fácil. Entonces, nada más confía en el proceso y aquí estamos para ayudarlos. Es un placer y también un gusto conocer a la doctora. Y ahí nos intercambiamos WhatsApps para estar compartiendo casos. Ahí voy. De eso voy a hablar, pero fuera de cámara. Bueno, chicos, gracias a todos los que nos han visto aquí. Perdónenme que no puedo de verdad preguntar todo, pero nada.
Ojalá que no me maten y hagamos alguna vez otra más todos juntos. Chicas, gracias por todo. Quédense conmigo aquí, no se vayan. Un segundito. Ok, miren. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions.